¿Vuelve la ayuda de miles de millones de dólares de Estados Unidos para Ucrania? La Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, donde la mayoría son republicanos, aprobó inesperadamente un proyecto de ley sobre el apoyo adicional a Ucrania, nuevas sanciones contra Rusia y ayuda a los aliados en Europa del Este. Además, muchos republicanos votaron a favor del proyecto de ley, lo que podría señalar un cambio en la posición del Partido Republicano. Especialmente después de las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de que Estados Unidos finalmente eligió un bando en la guerra de Rusia contra Ucrania. Y también hay que reconocer el mérito de los demócratas. El proyecto de ley fue sometido a votación gracias a un procedimiento especial, la llamada petición para llevar el proyecto a votación, cuando los congresistas reunieron firmas para obligar al presidente de la Cámara, Johnson, a simplemente someter este documento a votación. Pero como siempre, esta noticia tiene matices que debemos discutir juntos. Además, en este episodio también discutiremos otra noticia preocupante. Hoy hubo una fuerte explosión en un puerto rumano y luego resultó que un dron naval ucraniano entró allí por error. Me llamo Alexei Pichi. Pechi, vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar les pido que se suscriban al canal, le den like al episodio, escriban cualquier comentario y se suscriban a mi canal de Telegram Pichi News, el enlace está en la descripción de este video. Así que la noticia que desde temprano animó a muchos ucranianos hoy. La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, controlada por los republicanos, aprobó un proyecto de ley que permite asignar enormes fondos para ayuda militar a Ucrania e imponer sanciones más estrictas contra Rusia. Esto pareció mostrar la disposición de algunos republicanos a enfrentarse al presidente Trump en temas de política exterior. 18 republicanos y el congresista independiente Kevin Kelly se unieron a los demócratas para aprobar el proyecto de ley que fue presentado ante la Cámara de Representantes mediante una petición para su consideración presentada por el congresista Gregory Meeks. El punto es que, solo para llevar este proyecto de ley a votación, tuvieron que recolectar firmas de los congresistas para evitar el veto, ya que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, simplemente se negaba incluso a someterlo a votación. Y al final, el resultado final de la votación fue 226 votos a favor y 95 en contra. El congresista Meeks planteó una pregunta importante a todos los que se oponen a la ayuda para Ucrania. Y antes de la votación, él declaró, cito, «Todos queremos que esta guerra termine. La pregunta es ¿cómo?». Hago un llamado a apoyar a los valientes ucranianos que luchan por su futuro, a proporcionarles las armas necesarias para su autodefensa, responsabilizar al Kremlin por este conflicto inmoral y hacer que Rusia rinda cuentas por sus crímenes de guerra. Y les recuerdo, en mayo, el congresista independiente Kelly firmó la petición para forzar la votación, convirtiéndose en el miembro número 218 necesario para llevar la cuestión a votación en la Cámara. Y el jueves, 6 republicanos, Kelly y los demócratas aseguraron la cantidad de votos necesaria. Pero como vieron, los republicanos incluso dieron más votos de los necesarios. El proyecto de ley prevé el apoyo de Estados Unidos en la reconstrucción de Ucrania, la lucha contra la influencia maliciosa de Rusia, la provisión de ayuda adicional en materia de seguridad a los países bálticos, así como la concesión a Ucrania de préstamos militares extranjeros para la compra de armamento y otras disposiciones. El proyecto de ley, hablando de cifras, prevé más de $1.000 millones en ayuda para Ucrania. Si sumamos todo, en total son 1.800 millones, resulta que hasta $8.000 millones serán en forma de préstamos militares, así como nuevas sanciones contra los sectores financiero, petrolero y minero de Rusia. Y fue en esta etapa donde surgió la confusión. Vi que el segmento ucraniano se confundió un poco con este tema, y en particular en mis comentarios también me preguntaron esto, así que respondo. Y ayer, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hizo una declaración sobre la ayuda a Ucrania. Y él declaró que Estados Unidos, en un futuro cercano, asignará a Ucrania $400 millones en ayuda militar, que anteriormente se habían retrasado a nivel del Pentágono. El proceso de aprobación de fondos en las agencias ya está por concluir y la ayuda en sí fue oficialmente desbloqueada. Y ahora citaré lo que dijo. $400 millones están siendo aprobados en varias agencias. Incluso el viernes pasado vi algo al respecto.
Así que estos fondos, es decir, 400 millones de dólares, fueron aprobados por el Congreso de Estados Unidos hace mucho tiempo, pero su asignación se retrasó en el Departamento de Guerra de los Estados Unidos. Esto no tiene nada que ver con la nueva votación en la Cámara de Representantes. En realidad, es una historia completamente diferente. Simplemente coincidió que Marco Rubio dijo ayer, habrá noticias sobre el dinero y justo la Cámara vota por la ayuda militar a Ucrania, pero son dos historias diferentes. El punto es que estos 400 millones de dólares en particular ya fueron aprobados hace mucho tiempo, y ni siquiera Trump puede bloquearlos. Pero en el Pentágono estos fondos se retrasaron, supuestamente por la necesidad de revisiones y cosas así. El retraso provocó una ola de críticas entre los legisladores estadounidenses. En particular, a finales de abril, el senador republicano Mitch McConnell acusó abiertamente al Pentágono de demoras, y los miembros del comité correspondiente nunca recibieron respuestas a sus solicitudes dirigidas a la División de Análisis del Ministerio de Guerra. Durante mucho tiempo, los funcionarios no pudieron explicar las razones de esta pausa. Y después de muchas críticas por parte de los congresistas, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, declaró en las audiencias que el paquete de 400 millones de dólares ha sido oficialmente desbloqueado. Pero lo repito, son dos historias diferentes. Por eso, el proyecto de ley aprobado hoy en la Cámara de Representantes es una historia completamente diferente. Sin embargo, seré honesto, es poco probable que este proyecto de ley sea aprobado bajo un régimen controlado. En el Senado republicano, donde el líder de la mayoría es John Thune muy rara vez se desvía de la posición del presidente Trump. Un claro ejemplo de lo mucho que los republicanos realmente se han alejado de Ucrania es el hecho de que el número de miembros del Partido Republicano que votaron en la Cámara de Representantes ayer fue solo 18. Sí, eso es suficiente, pero mientras que en abril de 2024, es decir, hace solo 2 años, por exactamente el mismo proyecto de ley de ayuda adicional a Ucrania votaron 101 republicanos, hoy solo quedan 18. En la Cámara de Representantes, los republicanos que se opusieron al proyecto de ley señalaron el texto obsoleto y lo criticaron como, cito, un proyecto de ley destinado a crear propaganda partidista diseñado para usar a Ucrania como una herramienta para dividir al Partido Republicano. Además, incluso hubo quienes vieron en esto un alargamiento de la guerra. Resulta que, según ellos, ayudar a Ucrania es prolongar la guerra. Por ejemplo, el republicano Brian Mast lo dijo directamente: con esta ley, los demócratas están limitando las posibilidades de Donald Trump de intentar actuar como mediador para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Aunque les recuerdo, apenas ayer el secretario de Estado de Estados Unidos, Mark Rudolph, dijo directamente que Estados Unidos ya no es un mediador. Sin embargo, el autor del proyecto de ley, Mix, afirmó que la mejor manera de poner fin a la guerra es apoyar a Ucrania y obligar a Rusia a entrar en negociaciones estando en una posición vulnerable. Los republicanos, por su parte, declararon que este proyecto de ley solo obstaculiza nuevas sanciones contra la Federación Rusa. Eso sí que es gracioso. El líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, declaró, cito, en esta moción se ignoran las verdaderas negociaciones bipartidistas constructivas que actualmente se llevan a cabo entre el Congreso y la Casa Blanca para endurecer las sanciones contra Rusia. Por eso, en eso es en lo que nos vamos a enfocar. Para entender de qué está hablando este señor, en particular el congresista Steve Scalise, se trata del proyecto de ley de los senadores Lindsey Graham y Richard Blumenthal, con el que ellos, disculpen, ya llevan 2 años seguidos insistiendo. Ese proyecto de ley prevé sanciones contra Rusia, aranceles altos de hasta 500 a productos de países que compran petróleo ruso y así sucesivamente. ¿Recuerdan esos cuentos de que ahora, cuando impongamos aranceles de 500, nadie va a comerciar con Rusia? Pero les recuerdo que ese proyecto de ley no ha avanzado desde que se presentó por primera vez en abril de 2025 y ahora los republicanos dicen que no hay que votar por la ayuda a Ucrania, que mejor nos pasemos otro año discutiendo esas super sanciones de Graham y Blumenthal. Mientras tanto, la guerra de Rusia contra Ucrania afecta cada vez más a otros países. Esta mañana hubo una explosión cerca del puerto rumano de Constanza. Anteriormente, en ese lugar se había encontrado un dron naval militar. Según un comunicado del Ministerio de Defensa de Rumania, el dron naval que fue encontrado esta mañana en el puerto de Constanza se autodestruyó alrededor de las 10:30. Como resultado de la explosión, nadie resultó herido. Vamos a la luna, ¿verdad? Vamos.
Y así, las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas de Ucrania reconocieron y confirmaron que el dron encontrado cerca del puerto de Constanza, en Rumania, pertenecía a Ucrania. A continuación, la declaración oficial. Durante la realización de tareas en la zona operativa del Mar Negro, una de las lanchas no tripuladas de la Armada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, bajo la influencia de medios de guerra electrónica del enemigo, perdió el control y terminó en las costas de Rumania, Armada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La prensa proporcionó la información necesaria a las fuerzas navales de Rumania con el objetivo de prevenir pérdidas entre la población civil. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Sus opiniones y conclusiones escríbanlas en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, denle like y activen la campanita. Y si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos en la descripción de este video. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos. Subtítulos.